bendiga, amada iglesia. Gracias por estar en la presencia del Señor. Sabemos que el Señor hará grandes cosas, cosas maravillosas en esta mañana. ¿Quiénes están dispuestos a gozarse en la presencia del Señor? ¿Quiénes están dispuestos a alabarle todo el tiempo? ¿Quiénes están dispuestos a orar sin cesar? Dios viene por esa iglesia que se mantiene en comunión con Él, con esa iglesia que anhela su segunda venida. Yo sé que todos queremos hacer parte de la iglesia del arrebatamiento, pero hay muchas cosas y hay una condición especial. La iglesia del arrebatamiento es una iglesia que anhela la venida de Jesús de Nazaret. Preocúpate cuando no hay ese anhelo en el corazón. Examínate a ti mismo cuando tú dices que no venga Cristo pronto. Todavía no, porque la estoy pasando bien acá. Eso es un engaño del diablo, es una mentira del enemigo. La iglesia del arrebatamiento es una iglesia que anhela la venida de Jesús de Nazaret, que anhela que el reino de los cielos sea implantado en este lugar. Es una iglesia que anhela la perfección de Dios hecha en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos se gozan por esa verdad divina registrada en las Escrituras? ¿Cuántos anhelan realmente la venida de Jesús de Nazaret, su segunda venida? Amén. Esperémoslo gozoso, porque la Biblia dice que la maldad se ha multiplicado, que el amor de muchos se enfriará. Y esos son los tiempos que estamos viviendo. Por eso ojalá venga Cristo pronto, ojalá venga esta tarde, ojalá venga en este momento, cuando estamos reunidos para alabarle, para irnos con Él. ¿Cuántos anhelan irse con Él? Amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Hoy vamos a hablar de algo precioso, del gozo y del regocijo en el Señor. Pero lo vamos a ver desde otro punto de vista, porque el Señor nos ha mandado a predicar un evangelio completo. ¿Cuántos les agrada el evangelio completo? ¿Cuántos se gozan cuando Dios nos habla de prosperidad, pero también cuando nos habla de obediencia? Amén. El evangelio es completo. Para alcanzar las cosas en el Señor tenemos que despojarnos de todo. Nadie puede ir a la vida eterna con lo que tenga, con los bienes materiales, ni con las profesiones. No, eso se queda acá. Eso es útil, es bueno para acá. Pero en el reino de los cielos eso no entra. No entra al reino de los cielos. Por eso ocupémonos en nuestra común salvación, en estar guardados y presentarnos irreprensibles para la venida del Señor. Por eso este tema se llama gozo y regocijo. Gozo y regocijo. Digan conmigo, gozo y regocijo. Sonríe, Cristo te ama. Sonríe porque Cristo nos ama y porque Él ha preparado cosas hermosas para todos nosotros. Gozo y regocijo en el Señor. Resultado de algo, ¿cierto? De pelear legítimamente esta buena batalla de la fe, esta carrera, ¿cierto? Podemos observar nosotros a través del tiempo que los mismos atletas, ¿cierto?, se esfuerzan por ganar, por obtener un título de fútbol, una liga de campeones, algunos por ganar el Tour de Francia, tantas cosas, ¿verdad? Pero al final, cuando llega ese momento para ellos sublime, obtener una corona, que dice la Biblia que es una corona corruptible, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando estas personas se gozaron ese momento especial? Pero cuando son descalificados porque hubo doping, porque no corrieron legítimamente esa carrera. ¿Qué hay? Yo pregunto, iglesia, cuando hacemos algo para el Señor y logramos un objetivo, pero no lo hicimos como Él lo mandó, hay tristeza, ¿cierto? Hace pocos días vimos cómo este hombre que ha ganado muchos Tours de Francia, ¿cierto? Y fue despojado de esas coronas porque no las ganó legítimamente. ¿Cómo se sentirá el que llegó en segundo lugar? El que realmente con esfuerzo, con dedicación, con sufrimiento. Porque un deportista se puede comparar con el cristiano en muchas cosas. El deportista tiene que apartarse del trasnocho, apartarse de las cosas del mundo, del baile,
de la fornicación, apartarse del alcohol para poder rendir en esa carrera que ha iniciado. Lo mismo nos pasa a nosotros los cristianos, tenemos que apartarnos totalmente del mundo para poder ganar legítimamente esta carrera. La salvación de las almas es lo que nos debe ocupar a todo el pueblo de Dios. En días pasados estaba hablando yo con un hombre, puedo decir que un amigo, ¿cierto? Aunque no es creyente y conocedor de la palabra, me hablaba y dice, mire lo que logré, me dieron una beca para ir a hacer una especialización en Francia. Yo lo conozco, es un hombre estudioso, de muy buen rendimiento, hasta ahora en lo que he podido ver de él, buen testimonio. Y decía, yo gané esta beca para irme a Lyon, Francia, con todo pago, todo pago, él no tiene que hacer sino dedicarse a estudiar. Dijo, y esta beca era para jóvenes, pero los jóvenes muchos no calificaron, porque no tenían el promedio que yo tengo. Tiene 2 profesiones, contador público, ingeniero de sistemas, y sigue estudiando porque le agrada y le gusta. Pero dijo, hay algo que no me deja tranquilo. Le dije, porque me dijo, esa especialización es de 2 años viviendo en Francia. Yo le dije, pues irá con su esposa y con sus niños. Dijo, yo quiero, pero mi esposa no quiere. Mi esposa dice que ella no puede dejar a su mamá y a su hermano. Qué triste, ¿verdad? Que un logro y algo que produce gozo a un miembro de la familia, a la cabeza de ese hogar, puede ser desbaratado, puede terminar en divorcio. Los son del mundo, no conocen a Dios, ¿cierto? Puede terminar en muchas cosas. ¿Por qué? Porque una mujer que no es temerosa de Dios, que no le conoce, no sabe que en primer lugar está su esposo, que está su familia, que su mamá y su hermana. Entonces decía este hombre, sin conocer la palabra, y me sorprende, dice, hay gente que no interpreta bien la Biblia. Yo creo que mi esposa debe irse conmigo. Él lo cree y bien ha creído. Pero lo difícil es que no conocen a Dios. ¿Cómo le va a llegar la revelación a esta mujer que debe estar al lado de su marido? Que lo que Dios unió no lo puede dividir ni separar el hombre. Amén. ¿Cuántas personas no pueden experimentar el gozo completo? ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Al no conocer al Señor, pues no pueden experimentar el gozo completo. Y el gozo lo podemos experimentar cuando tenemos claro que es el resultado de pelear legítimamente. Que esta carrera de la fe lleva sufrimiento. Esta carrera de la fe hay que tomar la cruz y seguir a Jesús. Y no es fácil, hermanos. Por eso hoy vamos a hablar de este mensaje. Por eso vamos a orar y pedirle a Dios que nos guíe. Padre, oro al Dios y Padre de mi Señor Jesucristo. Y le doy gracias por haber tenido en cuenta la bajeza de tu siervo. Y te pido, Señor, que te glorifiques con poder en esta mañana, Señor. Que la iglesia, Señor, salga convencida, oh Dios de la gloria, que para alcanzar la bendición debemos obedecer. Y que el obedecer en Cristo significa sufrimiento, Señor. Y lo vamos a ver a través de la palabra, Señor. Y te pido que me uses, Señor. Que sea tu eterno poder y tu gloria brillando en esta vasija de barro. Padre, ayúdame, Señor. Yo no quiero que sean palabras humanas ni sabiduría humana, oh Dios de la gloria, sino que sea tu palabra que fluya con poder en los corazones. En mi corazón primeramente, porque necesito ser transformado por el poder de tu palabra. Pero también en los corazones de mis hermanos, Señor, para que entiendan que la vida cristiana es de compromiso, Señor. La vida cristiana, Señor, implica cambios, implica responsabilidades, Señor, para poder gozarnos, Señor, algún día delante de tu presencia por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Vamos a la palabra sin más preámbulo. Vamos a Filipenses 4, versículos 3 y 4. Cuando lo tengan me dicen amén, iglesia. ¿Quiénes alaban al Señor? ¿Quiénes se gozan en su presencia? ¿Quiénes creen que estar acá es lo más maravilloso que nos ha podido ocurrir? ¿Cuánta gente deambula por el mundo sin la esperanza? ¿Cuántas personas han puesto la mirada en la sabiduría del hombre y son desdichados? Pero tú y yo tenemos esa grandiosa oportunidad de gozarnos en Jesús de Nazaret. Filipenses capítulo 4, versículo 3
y versículo 4. Leemos tu palabra en el nombre del Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret y bajo la dirección preciosa del Espíritu Santo. Dice tu palabra: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están ¿en dónde? En el libro de la vida. ¿En dónde están los nombres de estas personas que combatieron? En el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Por eso, hermanos, todos nosotros nos podemos regocijar en el Señor, siempre y cuando tengamos la certeza y la garantía de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Pero miremos qué nos dice la palabra acerca de esto. Lucas 10:20. Cuando lo tengan me dicen amén. Gloria a Dios. Cuánto alaban al Señor, cuánto se gozan en su presencia, porque yo me estoy gozando acá en esta responsabilidad tan grande, pero me gozo en el Señor. Lucas 10:20. Amén. Ya tienen la palabra. Alguien que se disponga de corazón a leerla en voz alta. Amén. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Amén. Regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Todo va a tener que pasar. Cuando venga lo perfecto, dice la Biblia, cuando venga Jesús de Nazaret por segunda vez, Él es lo perfecto. Las lenguas pasarán, los dones pasarán, pero solo hay tres cosas que perduran para siempre: el amor, la fe y la esperanza, pero de todas ellas el mayor es el amor. Por eso no te fíes en los dones. No te fíes en los dones como señal de santidad de iglesia. No te fíes en los moveres de la iglesia como señal de santidad. Fíjate en el testimonio y en los frutos de la iglesia. Fíjate en los frutos que damos cada uno de nosotros. En eso Dios nos conocerá y en eso conoceremos nosotros a los hermanos verdaderos en Cristo. Por eso la Biblia le dice, porque estos hombres, estos discípulos, estaban contentos, experimentando algo nuevo para ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret, los demonios se sujetaban. Pero el Señor dijo, ese no es el verdadero regocijo, porque eso no es de ustedes. Los dones y el llamamiento son irrevocables, dice la Biblia. Cuando el Espíritu Santo nos da los dones, ellos obran en nosotros porque es un regalo precioso que Dios nos da para utilizarlos. Pero ellos estaban experimentando que el gozo, pero un gozo terrenal, un regocijo terrenal, porque los demonios se les sujetaban. También lo hemos experimentado nosotros, ¿verdad? En alguna ocasión fui invitado a una casa en el barrio Provenza y oramos y vimos la gloria de Dios, porque al clamar al Señor y a declarar palabra de sanidad sobre una mujer moribunda, el Señor la levantó de este lugar. Pero yo le decía a esa señora, después que tuve la oportunidad de conocerla, porque cuando oramos ella no estaba ahí, estaba en la clínica. Ellos no quisieron seguir el camino de Cristo. Ellos recibieron la bendición y se apartaron del Señor, no quisieron saber más del Señor. Yo le decía a esta señora, gócese por la salvación, no porque Dios la sanó de la enfermedad, porque algún día usted tiene que morir. Algún día tiene que morir. Algún día tiene que ir a entregarle cuentas al Señor. Ya no va a morir de ese problema de diabetes, pero de alguna cosa se tiene que morir. Pero la gente no quiere abrazar la mayor de las bendiciones. La gente quiere un evangelio light. La gente quiere un evangelio de manifestación del Espíritu Santo, de manifestación del poder, pero la gente quiere buscar esas señales. Y la Biblia dice que no las debemos buscar, que esas señales seguirán. Nos seguirán. ¿A quiénes, iglesia? A los que creemos y hemos creído en Jesús de Nazaret.
Por eso hoy la palabra de Dios trae un mensaje precioso para nuestras vidas. El mensaje de sufrir el vituperio a causa del nombre de Jesús de Nazaret, si queremos experimentar el verdadero gozo y el regocijo que viene de Él. Amén. Vamos a la palabra, Hebreos 12, 1, 3. El libro de los Hebreos, capítulo 12, versículos 1 al 3. Amén. ¿Quiénes se gozan con el Señor? ¿Quiénes están dispuestos a llevar la cruz? Pero de verdad, de corazón, estamos dispuestos a llevar la cruz. ¿Estamos dispuestos a sufrir el vituperio a causa del nombre de Cristo? ¿O queremos llevar un evangelio de la comodidad, un evangelio de la apariencia y experimentar un gozo pasajero, un gozo aparente? Cierto que no queremos nosotros nada de eso. Por eso, que nuestro oído esté atento a la palabra de Dios, para guardarla en nuestro corazón y para ponerla por obra. Por eso vamos a leer estos versículos preciosos. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El mayor ejemplo es Jesús de Nazaret. La Biblia dice que él no tuvo en cuenta ser igual a Dios. Él se despojó de su eterno poder y deidad para hacerse como uno de nosotros, iglesia. Si eso no nos dice nada, es porque estamos viviendo un evangelio acomodado a las falsas profecías, acomodado a llevar la iglesia hacia la religión de los últimos tiempos, donde todo es permitido, donde se le dirá a la gente: el Dios de los católicos es el mismo Dios de la Biblia. Gran mentira. Pero la gente caerá, dice la Biblia. En muchos se enfriará el amor de Dios, porque no han querido correr esta carrera legítimamente como la corrió Jesús de Nazaret. La Biblia nos enseña que cuando estaba a punto de ocurrir su muerte de cruz, donde Él llevó en todo su cuerpo el sufrimiento, aún dice la Biblia que su cuerpo se hizo una llaga para que tú y yo alcanzáramos la salud, la sanidad, que su carne fue rasgada para que nuestros pecados fueran perdonados. Pero Él corrió legítimamente esta batalla de la fe. Aun cuando le alcanzaron en la cruz del Calvario, ¿qué le alcanzaron? Vinagre. ¿Con qué más, iglesia? ¿Con qué? Eso tiene un significado. Eso era para que no fuera legítima la carrera de Jesús de Nazaret, porque eso hubiese traído adormecimiento a su cuerpo, entonces no hubiese sentido dolor Jesús de Nazaret. Pero Él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, porque Él siempre tuvo claro el gozo que fue puesto delante de Él. Si tu iglesia tienes claro el gozo que hay delante de ti, tú no querrás tener amistades con el mundo, tú no querrás odiar a nadie, tú estarás siempre preparado para que experimentes la dicha del perdón y para que hagas experimentar a otras personas la dicha del perdón, porque tú tienes el gozo delante de ti como lo tuvo Jesús de Nazaret. Él tuvo el gozo porque fue declarado autor de eterna salvación para todos los que le obedezcamos. Sin obediencia no hay bendición. Esas bendiciones que camuflan en esos tiempos son mentiras y son engaños. Lo dice la Biblia, que utilizando estrategias de hombres convencen a almas incautas, almas que todo el tiempo están tratando de aprender y nunca aprenden la verdad de Dios, que debiendo ser maestros siguen siendo niños, o sea, siguen alimentándose de leche espiritual.
Y el que es niño es inexperto, dice la Biblia. ¿O cuál de los niños que hay acá se pueden valer por sí mismos? Todos están bajo la tutoría de sus padres, bajo el cuidado de sus padres. Cuando el Señor nos habla de hacernos como un niño, es en el corazón limpio. Un niño no guarda rencor, un niño se ofende, se castiga, y al ratico está abrazándonos, al rato está amándonos más. Pero en las cosas del reino no podemos mantenernos como niños. Tenemos que ser obedientes al mandato del Señor, sufrir el oprobio, sufrir a causa del nombre de Jesús, porque uno sufrió el oprobio de todos nosotros. Uno llevó el pago que nos correspondía a todos nosotros por el pecado, porque la Biblia dice: la paga del pecado es muerte, mas la buena dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué en Cristo Jesús? Porque Él, por el gozo puesto delante de sus ojos, prefirió el sufrimiento. Prefirió el sufrimiento a que le dieran un tratamiento acá de rey, de gobernante, como el tratamiento que se le da a los gobernantes del mundo. Él no quiso mancharse ni se manchó con nada, para que su sacrificio santo fuera agradable al Padre, y por medio de ese sacrificio tú y yo tengamos vida eterna. Por eso dice la palabra también en Hebreos 11, 24 y 26, porque hay un común denominador en todos los que la Biblia habla de héroes de la fe. Todos sufrieron el oprobio del mundo. Todos sufrieron la crítica, fueron maltratados, todos. No hay ningún hombre de fe que haya estado en este mundo y no haya sufrido por la causa de Cristo. Pero si tú todavía quieres un evangelio de la comodidad, estás en el lugar equivocado. Lo único que has hecho es cambiar la silla de madera por una silla plástica, pero sigues en lo mismo, porque tiene que notarse y tienes que llevar las marcas de Cristo en tu cuerpo. ¿Cuántos dicen amén a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Porque Él nos advierte que estábamos llevando hasta hoy en día un evangelio de la comodidad, un evangelio completamente ecuménico, un evangelio que está llevando a multitudes a apartarse de la verdad. Pero hoy Dios nos advierte para que nosotros sigamos el camino de la verdad, el camino de Jesús de Nazaret, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Vamos a Hebreos 11, 24, 26. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos se gozan en su presencia? ¿Cuántos creen que Él vendrá pronto, iglesia? Un aleluya al Rey de Reyes y Señores. Un gloria a Dios. Un grito de júbilo y de gozo al Rey de Reyes. Dice la palabra: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Otro ejemplo de fe, otro ejemplo de dar la buena batalla, de pelear legítimamente, el ejemplo de Moisés. Traigámoslo a nuestros tiempos. Moisés en este tiempo sería el nieto del presidente Santos, ¿verdad? Comodidades, escoltas, carros de lujos, mansiones, fincas, una vida donde todo el mundo le rinde pleitesía. Si llegara el presidente Santos acá, nosotros también no lo honraríamos, porque confundimos las cosas. El Señor pide que hay que honrar a las autoridades, pero muchos le renderíamos pleitesía esperando obtener algo de ellos. Ellos no nos pueden dar nada, no nos pueden dar lo más importante, que es la salvación de nuestras almas. Pero mire cómo Moisés desechó eso. La vida de comodidad, la vida donde hay palabras halagüeñas.
¿Quién le dice algo feo o la verdad al presidente Santos en la cara? Ni siquiera los pastores, ni siquiera los hombres de Dios que ocupan ahora cargos importantes, que son senadores, que tienen miedo al hombre y prefieren hacerse uno con el mundo que hablar la verdad de Dios. Por eso el país está como está, porque nadie quiere llevar y pagar el precio de llevar la cruz. Pero dice la Biblia que Moisés sí prefirió eso, prefirió el vituperio y ser maltratado con su pueblo a causa del nombre de Jesús, que los deleites temporales del pecado, porque todo deleite del mundo es temporal. El pecado, dice la Biblia, que es dulce en la boca, ¿cierto? ¿Cuántos han experimentado eso del pecado? Porque fuimos pecadores, ¿cierto? Porque fuimos rescatados de la inmundicia del pecado. Y experimentamos que el pecado es dulce en la boca, pero cuando desciende es amargo. Pero ¿cuántos de nosotros preferimos realmente el vituperio a causa del nombre de Jesús? Y yo le digo, amada iglesia, si fuese así, se llegaría temprano a los cultos. Si fuese así, habría interés por prepararnos en la palabra, por escudriñar las escrituras. Si prefiriéramos el vituperio a causa del nombre de Jesús, nuestro testimonio sería intachable frente a todas las personas. Pero no lo hemos preferido. Queremos el evangelio de todo rápido, el evangelio del microondas. Ya llegué, ya el Señor me bendijo, perdí la casa, ya tengo casa nueva. Eso no es así, hermanos. Eso es un engaño del sistema, es un engaño del mundo. Si tú no prefieres el vituperio a causa del nombre de Jesús de Nazaret, vas a ser un cristiano de sobrenombre, vas a ser un cristiano nominal, vas a ser un cristiano que cuando te presentes delante de Dios te va a decir: apartado de mí, hacedor del mal. Porque no has preferido llevar la cruz, has preferido la comodidad. Todavía llegas a tu casa a ver los programas del mundo, todavía te dedicas más tiempo al mundo que a Dios. No quieres llevar la cruz, no quieres pagar un precio. Jesús de Nazaret pagó un precio por rescatar tu vida y la mía, un precio del rescate muy alto, su sangre preciosa, dice la Biblia. Pero él tenía la mirada puesta en el gozo que había después de vencer al enemigo en la cruz del Calvario, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que tú y yo podamos ser salvos. El único nombre es el nombre de Jesús de Nazaret, Rey de reyes y Señor de señores. Por eso la Biblia nos muestra a través de tantos ejemplos que los hombres de Dios prefirieron el maltrato a causa de dar qué buen testimonio, ¿cierto? Que los halagos del mundo. Cuando el mundo te diga todo está bien, es porque todo está mal. Porque la Biblia dice que el mundo no nos ama. Cuando somos del mundo, el mundo nos ama. El mundo nos vive echando cepillo. El diablo es astuto, él es sutil. Busca que el cristiano caiga para que después, cuando caiga, va y lo acusa con el Rey de reyes y Señor de señores. Pero cuando te dejas seducir por el diablo, entonces dice la Biblia, ya no queda otra expiación. ¿Cuántas veces quieres llevar a Jesús de Nazaret por segunda vez a la cruz del Calvario? Con tu pecado lo has hecho. Con tu pecado lo has hecho cuando pecas reiterativamente, cuando dices: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El que mentía no miente bien, no mienta más. El que robaba no robe más. Y sigues en lo mismo. Estás llevando la cruz del Calvario nuevamente a Jesús de Nazaret. La vida del cristiano, para experimentar el gozo, primero hay que sufrir. Porque no es fácil, hermanos. No es fácil dar testimonio. No es fácil ir contra la corriente de este mundo. Pero tienes algo seguro. Yo tengo algo seguro. Que en Cristo somos más que vencedores. Que cuando escogemos a Cristo, Él nos asegura que nos irá bien. Vamos a la palabra, a segunda de Timoteo, por favor. Cuando lo tengan me dicen amén, hermanos. Segunda de Timoteo, el capítulo 2, los versículos 3 al 5. Esta carta es preciosa y este mensaje
nos motiva a estar escudriñando las Escrituras, nos motiva a tener una posición de verdaderos creyentes. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ningún soldado de Cristo se enreda en las cosas de este mundo. Ningún soldado de Cristo toma la sangre de Cristo por inmunda y la pisotea cuantas veces quiere. La palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y Dios nos ha hablado de muchas formas, pero insistes en la fornicación, insistes en la mentira, insistes en tu mal testimonio en los negocios. ¿De qué te está sirviendo el Evangelio? Eres un cristiano de nombre. Eres peor que los fariseos, dice la Biblia, porque luchas tal vez por hacer un discípulo, y cuando lo haces, dice la Biblia que es doble vez merecedor del infierno. Porque un cristiano cuya fe no obra es un cristiano muerto. Y la Biblia dice doble vez muerto, porque conociste la verdad, no has querido afirmarte en ella. Entonces ese tipo de cristiano es el que camina un tiempo aparentemente bien, pero cualquier viento de doctrina lo saca y vuelven al vómito. La Biblia dice que el perro vuelve a su vómito y que el cerdo vuelve a revolcarse en el lodo. Después de haber sido limpio por la sangre preciosa del Cordero, no te queda otra opción, iglesia, que caminar y dar esta batalla y ganarla legítimamente. Nosotros podemos aparentar ante la iglesia, ante los pastores, ante los vecinos, pero Dios conoce nuestro corazón y Él pesa nuestros espíritus. Si tú no peleas legítimamente la batalla de la fe, cuando te pese el Señor, va a haber un faltante en ti. Y con Él estamos o no estamos. En Él somos o no somos. Porque la Biblia lo dice claramente, que el que no recoge con Jesús de Nazaret, ese desparrama. Y desparramar es desperdiciar. Desperdiciar la gracia y la misericordia que te alcanzó a ti, cuando hay tantas personas que están viviendo y que aún mueren hoy sin la esperanza de la vida eterna. Pero tú que conoces la verdad y que no guardas la palabra, te estás haciendo 2 veces merecedor del infierno. Por eso la invitación es para que, si quieres experimentar el gozo del Señor, de esta buena batalla. Batalla significa guerra. Y nuestra guerra no es contra el hermano, no es contra la hermana Olga, no es contra la hermana Ana Milena. Nuestra guerra es contra potestades territoriales, contra huestes de maldad, contra gobernadores de las tinieblas. Entonces, ¿qué haces corriendo esta batalla ilegítimamente? ¿Qué haces aparentándole al pastor? ¿Qué haces aparentándole al líder y al hermano si tú no quieres comprometerte con Jesús de Nazaret? Y si no lo quieres hacer, nunca vas a poder experimentar el regocijo y el gozo, como lo experimentaron estos hombres de la Biblia. En el primer versículo que leímos dice que dieron esa pelea estos hombres, a los cuales recomienda el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque sus nombres ya estaban escritos en el libro de la vida. ¿Tienes seguridad de salvación, iglesia? Si Jesús de Nazaret viniera en este momento, si te correspondiera el momento de la muerte, ¿tienes la seguridad que vas a ir al cielo? ¿O todavía dudas? ¿O todavía dudas? Porque tienes un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Y los tibios, dice la Biblia, que Dios los vomitará de la boca. Por eso este mensaje no puede ser halagüeño, porque bonito es hablar de prosperidad, bonito es decir que Dios bendice al dador alegre, pero eso ¿de qué sirve, iglesia? Si al final lo que cuenta es si eres salvo o no salvo. Solo hay salvos o no salvos, y en eso nos tenemos que diferenciar los cristianos.
Por eso muchos cristianos de sendas antiguas, muchos que caminan en la verdad, cuando se encuentra con uno no le dice eres cristiano, sino le dice eres salvo. Pregunta difícil de responder para muchos. ¿Eres salvo? Hermana, ¿eres salva? ¿Eres salva? Amén, eres salva por gracia, pero tienes que vivir una vida de santidad, porque sin santidad nadie le verá. Vamos a Josué 1, 7, 8. Josué. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos se gozan en su presencia? ¿Cuántos vinieron hoy para tomar decisiones trascendentales en sus vidas? ¿Cuántos vinieron? Todos, ¿cierto? Todos queremos el gozo que está puesto delante de nosotros. Aquella Jerusalén que dice la Biblia, el mar de cristal, las calles de oro. Aquel lugar donde no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá llanto. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. ¿Qué dice la Biblia? Que debemos cumplir, ¿verdad? Todo lo que está ahí al pie de la letra. Pero hay personas que contienden con el Evangelio. Hay personas que les gusta la doctrina para donde ellos se sienten fuertes. Pero donde están sus debilidades, donde está el oprobio, no quieren cambiar. Quieren una nueva doctrina. Una doctrina que se acomode a su manera de pensar. Pero acá el Señor te está diciendo a Josué, para que hagas prosperar tu camino. O sea que ¿quién hace prosperar el camino? Dios ya nos dio la bendición. Él ya fue a la cruz del Calvario. Él nos dio la bendición en Abraham, en Isaac, en Jacob y en Isaac. Pero el camino lo hacemos prosperar nosotros mismos con la obediencia. No crean que es de otra manera. Porque cuando tú estás esperando que llueva oro, como en muchas iglesias ya está aconteciendo eso, que hacen llover falso oro y la gente completamente perdida, enajenada, con filosofías humanas. Volvieron a la superstición y volvieron al misticismo por no conocer la palabra. Mi pueblo se equivoca por falta de conocimiento. El Señor es claro con Josué. Josué quiere decir Jesús salva. Josué fue el encargado de conquistar y de repartir la tierra prometida a las 12 tribus de Israel. Pero él no se quedó quieto. El Señor le dijo, levántate, esfuérzate y sé valiente. Porque así como has labrado una empresa con esfuerzo, así también tienes que labrar el camino de la cruz con esfuerzo, con sufrimiento. ¿Cuántas veces cuando ya estás en el nivel alto de tu economía, que la empresa está exportando, que estás vendiendo tantas cosas, o en tu negocio, empiezas a hacer memoria que empezaste sin dinero, que empezaste con 100,000 pesos que dio la mamá o el papá? ¿Y por qué en el camino del Evangelio queremos todo así, sin esforzarnos, sin ser valientes, sin ser respetuosos de la verdad divina? Porque la Biblia dice, te mando que te esfuerces y seas valiente, cristiano. Te mando que no te apartes ni a diestra ni a siniestra del Evangelio, que no te vayas hacia la ley nuevamente, pero que tampoco te vayas hacia el libertinaje, que no creas que el Evangelio es algo ahí pasajero, algo como por pasar el tiempo. No creas que algunos de los que estamos aquí vamos a poder responder por la salvación del hermano Luis o por la salvación de la anciana de la iglesia. No, al hombre no hay que aparentarle nada. Debes llevar una vida sincera delante de Dios, porque todo Él nos lo ha dado, todo nos lo ha dicho, todo está acá escrito para que creamos y obedezcamos, para que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. Y vamos a ver hoy en esta mañana cómo nosotros nos podemos apartar hacia la izquierda de la palabra y nunca vamos a experimentar el gozo de nuestra salvación. Vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 30, versículos 1 y 2.
¿Cuánto le alaban al Señor? ¿Cuántos prefieren que la palabra sea de exhortación? Porque mire, si no somos exhortados, vamos a seguir caminando como veníamos caminando. No vamos a poder entender que el propósito de Dios no solamente es bendecirnos en lo material, porque la Biblia lo dice claramente: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma se pierde? Desnudos vinimos y desnudos nos vamos. Por eso cuando tú pides para tus propios deleites. Y tu Dios muchas veces es el vientre, los deseos de la carne, el tener, el estar bien. Para estar bien solo necesitas estar en comunión con Jesús de Nazaret. No necesitas más, porque hay un ministerio, dice la Biblia, el ministerio de la piedad y del contentamiento. Contentaos cuando tengamos que comer y que vestir. Los demás se llaman añadiduras. Por eso cuando entendemos que el gozo se logra buscando el reino de Dios, lo demás el Señor lo llama añadiduras. Lo demás es la ñapa, el vendaje. El vendaje que nos dan cuando compramos 2,000 pesos de pan, nos dan un pan de 500 más. Eso se llama añadidura. Pero debemos buscar el pan celestial, el maná que descendió del cielo para alimentarnos de esa palabra, para guardarla en nuestros corazones y para ponerla por obra. Porque muchos cristianos tienen la palabra guardada y se la saben de memoria, pero no la viven. No viven la palabra. No viven la palabra porque le temen al hombre, le temen a las circunstancias, le temen a la sociedad. En cualquier lugar donde se desempeñen hay temor al hombre, porque no hemos querido pagar el precio de nuestra salvación. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? ¿Cuántos quieren comprometerse con el Evangelio verdadero? No con el Evangelio de la mentira, del engaño, que prometen y no cumplen nada, como los políticos. Están ya muchos ministerios prometiéndole a la gente casa, carro y beca, y cuando se den cuenta que eso es mentira, dice la Biblia que esos ministros falsos van a ser aborrecidos por el pueblo, porque los engañaron. Pero mejor tú, y dale gloria a Dios que has sido advertido en esta mañana, mientras tienes vida, porque mientras tienes vida hay esperanza de arrepentimiento. Mientras tienes vida hay esperanza de cambio. Porque muchos desearían estar escuchando la palabra de Dios, pero por seguir al mundo perecieron sin la esperanza, y hoy ya no pueden hacerlo. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Iglesia, cuando caminamos nosotros en obediencia tenemos una única dependencia, la dependencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cualquier otra dependencia es abominación delante de los ojos de Dios. Cuando ya no dependes de Dios, dependes del mundo, dependes de Egipto, que es el gobierno mundano, dependes de todo lo que no es verdadero. Y Dios está enojado con la iglesia. Enojado con la iglesia porque la iglesia está buscando y está metiendo estrategias humanas. Y a eso se refiere el Señor cuando dice que reciben consejo y no de mi espíritu. Reciben consejo de la confesión positiva. Reciben consejo del yoga, porque ya llaman al yoga cristiano. Reciben consejo de las estrategias del mundo para traerlas a la iglesia cuando Dios no lo ha mandado. Hablan cosas infladas que Dios no ha dicho. ¿Por qué? Porque todo se ve, porque todo se busca es agradar a la carne. Si el hermano diezma porque su empresa produce mucho, así esté viviendo en pecado, no hay palabra de exhortación desde el púlpito, porque no tienen amor por las almas. Su Dios es el vientre, es tener y tener y tener,
y nunca se sacian, porque dice la Biblia que andarán engañando y siendo engañados, porque no les ha amanecido. Porque a veces queremos ser más sabios que Dios, y esa sabiduría humana, dice la palabra, que es natural, animal, carnal y diabólica. Pégate a la sabiduría de Dios, que es pura, buena, benigna, pacífica, que no admite incertidumbre ni hipocresía. Por eso acá el Señor está llamando la atención de todos los que vuelven a Egipto, de todos los que vuelven a poner la mirada en las estrategias del mundo. ¿Cuántos cristianos invirtieron en DMG, en una pirámide? ¿Cuántos invirtieron en los Forex? Engaños del mundo, porque quieren tener plata rápido sin trabajar. Y la Biblia dice: el que no trabaje, que no coma. Dios nunca ha cambiado sus principios. Dios siempre es el mismo, ayer, hoy y siempre. Por eso tú debes entender que la amistad con Egipto es abominación para Dios, es enemistad con Dios. Porque Él desea que tengas intimidad con Él y que recibas el consejo de Él y no el consejo del mundo, porque el consejo del mundo para nada sirve, porque de ahí salen los burladores, los que blasfeman de la palabra. Porque cuando tú caes en el consejo de Egipto, estás pronto a la burla y al vituperio, porque así es el diablo, así opera él. Primero te seduce para que caigas en el engaño y después te saca en cara el error que has cometido. Pero la Biblia dice: hijitos míos, no pequéis. Si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si hasta el día de hoy habías puesto tu confianza en Egipto, el Señor te está llamando para que vuelvan los ojos a Jesús de Nazaret, autor y consumador de la fe. Dice la palabra en Isaías 31:1. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos se gozan porque están conociendo la verdad? ¿Cuántos se gozan porque al salir de este lugar van a tomar decisiones que cambien sus vidas? El que mentía no mienta más. El que era deshonesto en los negocios no lo sea más. Pero de nada sirve si solo es letra, si no obra esa fe por el amor. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. En estos tiempos es exactamente lo que está pasando en la iglesia. En la iglesia de los postreros días está pasando esto. Por eso debes despertar y debes comprometerte con Jesús de Nazaret, porque Él es el dador de la vida. En ningún otro hay salvación. Las estrategias del mundo traen desasosiego a la gente. ¿Cuántos buscan acomodar lugar, comprar un templo, y empiezan a meter a la iglesia rifa, juegos y espectáculos, haciéndose uno con el mundo? Lo mismo que hace el mundo. El sistema mundano no financia la salud a través del baloto, no financian el deporte a través del consumo de alcohol y de cigarrillos. ¿Y tú no estás confiando también en Egipto? ¿Quieres financiar la verdad con la mentira y el engaño del mundo? ¿Ya no estás cansado de llevar esa vida? ¿No es que estás cansado de ser un cristiano dominguero que no produce nada? Que da hasta pena nombrar que eres cristiano porque no sabemos si realmente lo eres. ¿No estás cansado de llegar tarde a los cultos? ¿No estás cansado de hablar bonito pero de no dar testimonio? ¿No estás cansado de que siempre te digan que eres un bebé espiritual? Bebé espiritual para aceptar la verdad y para comprometerse con Dios, pero para el pecado no eres bebé espiritual. Para ir a la discoteca, para hacer negocios torcidos, no eres bebé espiritual. Eres bebé espiritual para lo que te conviene, pero para obedecer a Dios y para llevar la cruz, ay, si eres bebé espiritual. Es muy duro el evangelio, ¿cierto? Por eso nosotros cuando predicamos
ayer que predicamos y que fue fuerte la predicación, fue fuerte el evangelismo, pero muchos hicieron oración de fe, ¿cierto, Mauricio? Muchos hicieron oración de fe y la hicieron de corazón, pero el diablo se levantó y una mujer decía, ¿por qué vienen acá? ¿No tienen otro lugar? Fastidiada porque dura es la palabra. Pero ¿a cuántos cristianos les fastidia esta palabra? Les fastidia este mensaje porque quieren seguir manteniendo la apariencia y quieren ser cristianos nominales, pero están casados con el mundo, están casados con Egipto. Su preocupación es la empresa, su preocupación es el negocio, pero su preocupación nunca ha sido el de vivir en santidad. No ha sido el de ser hallados vestidos como dice la palabra. El vestido representa la santidad, pero muchos cristianos están preocupados por el tener, por el aparentar, por el tener al gobernador de amigo, al otro. Y dice la Biblia que los egipcios son hombres, no son dioses. Aún muchos quieren lisonjear a los pastores y a los líderes de la iglesia, como si con eso lograsen algo. ¿Por qué no nos ocupamos en las cosas que son verdaderamente importantes? En seguir a Jesús de Nazaret, en guardar su palabra y en ponerla por obra. Vamos a la palabra. Isaías 37. Amén, ya tiene la palabra. Alguien que la lea con voz fuerte. Ciertamente Egipto le gana e inútilmente dará ayuda, por tanto yo le digo que su fortaleza sería estar seguro. ¿Cierto? ¿Cuál debe ser la participación de nosotros en Egipto? Ninguna. Porque Egipto es vergüenza. ¿Acaso no lo vemos en los noticieros? Todos estos países de América Latina subyugados al gran imperio americano. Y cuando hay necesidad, el primero que le voltea la espalda a Colombia se llama Estados Unidos, porque Egipto es vergüenza. Ellos buscan lo suyo. Ellos buscan exprimir a un pueblo ignorante, porque realmente somos ignorantes. Si conociésemos la verdad y la pusiéramos por práctica, seríamos verdaderamente libres. Eso nos ocurre a nosotros todavía en estos tiempos, que confiamos en Egipto, que confiamos en el sistema mundano.